miércoles de Bella y Bestia. ¡Un carajo va a arrancar este programa! Pero presidente, por favor. ¡Un carajo va a arrancar Bella y Bestia! No están designados para el consejo, pero están acá. Con ustedes, Nico y Caro. Caro y Nico. Hola. Los no designados. Sí, por suerte. Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Bella y Bestia. A ver, Nico. Sí. ¿Echa la ley? Echa la trampa, ¿no? Exactamente. Ese es el hilo conductor del día de hoy. Pero vamos a hablar un poquito de la trampa en nuestra idiosincrasia. No precisamente de los piratas, que ya nos despedimos un día cantando los piratas. No solo lo que tema. pasó en el Congreso ayer y está pasando, que es la gente que hace las leyes hizo trampa o metió la mula, ¿no? Hacen la ley y hacen la trampa. ¿Y hay antecedentes de un mismo tipo de trampa? Bueno, de esto vamos a estar charlando en el día de hoy en Bella y Bestia, donde por supuesto tenemos la presencia estelar de nuestra dama patagónica, Lucía Salinas. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Caro, Nico. ¿Quieren saber de qué va el dato de hoy? Yo me muero de ganas. A ver si conocen esta canción. Todos tuvimos infancia. Sí, claro. Todos disfrutamos a María Elena Walsh. Les voy a confesar que esta es mi canción favorita de María Elena Walsh. La profesora de música. Sí, claro. Ahí te salió la profesora de música. Ahí me salió la profesora de música. La canción del jardinero, porque hoy les quiero hablar de un jardinero fiel. Ajá. Un estoico jardinero fiel con privilegios. Pensé que era que cortaba siempre el pasto a la misma hora, eso no. No, bueno, con algunos privilegios particulares, sí, Caro. Un jardinero VIP, y damos la pista definitiva, un jardinero VIP. Ahí está, un jardinero fiel, un jardinero VIP, un jardinero con muchas particularidades, pero sin muchas respuestas. Ahí está. Y también está con nosotros para hablar del tema de la justicia, que te parece alejado, pero no es alejado. No, a veces los temas de la justicia parecen técnicos, que no llegan y sí. Si te roban el celular, si pasa algo más grave, ojalá que no ocurra, vos vas a recurrir a la justicia, ¿no? Y todo lo que se está viviendo tiene que ver con eso. Está con nosotros el ex camarista, ¿no?, que enjuició la Junta de Militares, Ricardo Gilavedra, abogado y candidato a presidente del Colegio Público de Abogados. ¿Lo dije bien? Sí, señor. Ahí está. Bienvenido, buenas noches. Buenas Gracias por acompañarnos. Bueno, Echa la trampa es el título de hoy. Sí. Vamos a la imagen Vamos. que empieza a contar esta trama, que quiero que me la expliques, porque Sí. es verdad que es muy técnica, pero lo que Más o menos. pero que lo que está en el centro del asunto, para explicarlo, Sí. ¿no? Porque hablamos mucho del Consejo de la Magistratura, Luz Salinas nos explica también todo ese entramado. Lo que está en juego es nada menos que el organismo que selecciona e investiga a los jueces, ¿sí? Sí. El organismo que selecciona e investiga a los jueces. Sí, elige a los jueces o una terna que después el presidente nombra a través del Senado, sanciona y puede remover a los jueces. Vos viste a Ollarvide, por ejemplo. El Consejo de la Magistratura nunca Justo, justo, es que Nico, difícil, estábamos hablando de la función, Bueno, no de cuando no cumple con la... es difícil, ¿no?, que trabaje del todo bien, o hay que ver. Es un organismo clave, ¿no? Porque tiene que ver con el funcionamiento total de la justicia. Y como digo, se habla mucho de la justicia que le preocupa a los políticos, que es la de Comodoro Pi, donde hay los delitos más complejos y de corrupción, pero después está el fuero ordinario, donde acude la gran mayoría de la gente, el fuero civil, ¿no?, y el fuero laboral, donde se acude cuando hay problemas que son de todos, ¿no? Y esta señora... ¿Y esta señora por qué? La Acordate doctora. lo que te contábamos ayer, minutos finales de Bella y Bestia. Llegaba la información, estallaba el celular de Sí. Lucía Salinas, a mí también me llegaban las listas, Sí. Nico Wiñaki chequeaba la información, Sí. porque se dividía el bloque del frente de todos. Más Echa la ley echa la trampa, echa la trampa. más todos contra todos que nunca. ¿Por qué, Nico? ¿Cuál era la estrategia? porque lo que hizo Cristina Kirchner es una argucia en la Cámara de Senadores, es decir, dividir el bloque K para que pueda entrar un consejero más. El Consejo de la Magistratura son 10 y el presidente del Consejo de la Corte Suprema. Es como un organismo que tiene que funcionar también con votaciones, con sesiones, un plenario. ¿Y qué hizo Cristina Kirchner? Se dio cuenta que podía meter a un senador fiel más. Ahora, lo hizo de forma absolutamente sorpresiva. ¿Para el presidente también? Para el presidente se enteró por la prensa.
¿Por Bella y Bestia? Si estaba viendo Bella y Bestia. Estaba viendo, sí, me enteré por ustedes. Presidente, Buenas estaba noches. cambiando pañales. Como ¿Cómo le va? siempre. Gracias por mirarnos, gracias. Por gracias. favor, me entero de todo el último. Muchas gracias, Cristina. Bueno, acá le contamos. Sí, ahora vamos a contar más de toda esa trastienda. Incluso los senadores, ¿te acuerdas que contamos? Había un nuevo bloque de Unidad Ciudadana y otro nuevo bloque que se llama... Frente Popular. Sí. Los nombres y los senadores, salvo Mayans, que es el nuevo jefe de estos dos interbloques, se enteraron de en qué lado estaban por la prensa. Ah, mira. Salvo los más leales a Cristina Kirchner. Es como en el pan y en queso. O sea, no son bloques que están homogéneamente designados o quienes están ahí no eligieron estar ahí. No todos, no todos. Es bastante asombroso, ¿no? Y esto tiene que ver con qué está pasando en la Argentina, donde las personas que hacen las leyes también parecen hacer la trampa, incluso entre ellos mismos. ¿Te acordás cuando Alberto decía la Argentina de los vivos se terminó? La de los vivos parecía ser solamente la del surfer, porque los demás vivos siguen vivitos y coleando y haciendo de las suyas por todos lados. Vamos a repasar un poco todo el revuelo que se generó. Repasémoslo. Dale. La Argentina de los vivos se terminó, ¿eh? Yo aviso para que nadie se pase de vivo. La Argentina de los vivos se terminó. Tenemos que contar que el kirchnerismo partió el bloque en el Senado de la Nación. Sí, es un hecho histórico porque además habían perdido la mayoría en el Senado en las últimas elecciones. La Argentina de los vivos se terminó. Nos vemos inmersos todos entre un capricho absolutamente inexplicable de una mujer que le tiene pánico a la justicia. Nosotros estamos ante una estafa política. La vicepresidenta está solamente preocupada por sus causas judiciales. La Argentina de los vivos se terminó. Su actitud ronda con el delito y además es vergonzosa para las instituciones de la República. Aquí no se puede entender. ¿Tenemos que explicar nosotros la conducta delictual de Cristina Kirchner? ¿Tiene que salir el damnificado a explicar la conducta del delincuente? Ahora la Argentina, como dije el otro día, no puede ser un país de vivos y de bobos. La Argentina de los vivos se terminó. Se terminó. Ay, pero qué trama. La Argentina de los vivos se terminó. ¿Se acuerdan cuando decían eso, no? A propósito de... Era la campaña o no ha ocurrido. Esta vez actuó Cristina Kirchner, lo volvemos a decir. Esa fractura del bloque del peronismo en el Senado tenía que ver con conseguir un lugar más en ese organismo que maneja buena parte de la justicia. ¿Por qué la obsesión de Cristina siempre con la justicia, no? Parece obvio, ¿no? Porque está complicada en la justicia. El Senado siempre por impulso de Cristina solo se ocupó de temas judiciales. Es muy impresionante, ¿no? En estos 2 años. Bueno, fíjate vos que en el centro de algunos de los banderazos, ¿los recuerdan ustedes cuando se inició la pandemia, esas primeras manifestaciones? Estuvo la oposición muy ferviente a la reforma judicial, porque eso parecía estar en un lugar muy central para la agenda del oficialismo. Y uno pensaba, pero de verdad, en medio de las urgencias que tiene la Argentina, los problemas de base que acarreaba y una pandemia, una reforma judicial está en el centro de las urgencias para parte del oficialismo. Bueno, claramente la justicia es una obsesión. Bella y Bestia TN es el hashtag, acordate, Bella y Bestia TN. En Twitter. Queremos saber qué de todas las avivadas argentinas es la que más... ¿Cuál de todas las avivadas argentinas es la que más te molesta o la más recurrente, no? Sí. Contanos, luego las picardías, ¿no? Que más te molestan, que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, entonces es hashtag Bella y Bestia TN. Muy bien, Bella y Bestia TN, porque Bella y Bestia son los de la fábula ancestral, que te enamoraba, que después él se transformaba en príncipe, nosotros al príncipe ya lo tenemos. Así que bueno. Ricardo Gil Lavera, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Hace cuántos años que decidió ser abogado? Ni quiero acordar. No, muchísimos. Soy abogado hace muchísimos años. Y por cierto, he desempeñado distintas funciones públicas, como todo el mundo sabe, pero siempre me he sentido abogado. Ejerzo la profesión desde hace mucho y vivo de la profesión, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en un país, como pasó ayer en la Argentina, los que hacen la ley parecen hacer una trampa? A ver, me parece que esto tiene que despertar una preocupación grande por lo siguiente. En la década del 90 se suscitó en el mundo una gran ola de democratización que había empezado a lo mejor 20 años antes,
pero el 66% o el 70% de las naciones del mundo adoptaron un modelo de democracia constitucional. Y hoy en día, después de haber pasado un par de décadas, bueno, se asiste a una erosión de las democracias, una reversión de las formas democráticas. Y esto no es por enemigos externos, sino que los propios actores van carcomiendo. Y esta erosión supone dos cuestiones. Uno, que la democracia es una promesa de bienestar. Es decir, el régimen democrático dice que todo el mundo va a poder disfrutar y gozar de más derechos, de bienes, etc. Y se la juzga a veces por sus resultados. Cuando la democracia no trae esto, comienza a ser cuestionada. Y cuando los propios actores comienzan a corroer las reglas de juego, comienzan a corroer las instituciones democráticas, bueno, estamos asistiendo en el mundo que cada vez más va apareciendo formas degradadas de la democracia. Populismos extremos, autoritarismos, outsiders, en las cuales vienen con promesas milagrosas, etc. Y llama la atención en la Argentina, que sin duda está en una situación muy delicada, y cuán ajeno a la gente está todas estas disputas respecto de una cuestión institucional como la del Consejo de la Magistratura, ¿no? Parece ser un tema técnico, también hay muchas cuestiones básicas, ¿no? Que la sociedad, buena parte de la sociedad no puede tener, ¿no? El acceso, no sé, hasta la comida, ¿no? 40% de la gente es pobre. Bueno, aparte, esta disputa que me parece bochornosa, me parece una evidencia extraordinaria de la falta de empatía con el ciudadano. El Consejo de la Magistratura, como bien se dijo, bueno, selecciona a los candidatos a jueces en base a la idoneidad y controla el funcionamiento de los jueces. En este momento un tercio de los jueces, de la cantidad de jueces, están vacantes. ¿Puede funcionar un sistema de justicia con un tercio de vacantes? Claro. Porque en la justicia, las causas de corrupción estatal, que son las que interesan a la política, porque en realidad la disputa es acerca de quién maneja el Consejo por las causas de corrupción, son poquísimas. Pero, y todos los ciudadanos que tienen problemas laborales, de familia, pero miles. Bueno, y les importa nada. Es decir, están dispuestos a paralizar el Consejo de la Magistratura, a hacer esto, bueno, sin importarles nada lo que le pasa a la gente. Yo lo que creo ahí es que el Consejo de la Magistratura quedó demostrado que no sirve, no funciona. Si no, no tendríamos el 30% de los cargos de jueces nacionales y federales vacantes. No tendríamos 222 denuncias contra jueces sin tramitar. Solo desde el 2019, sumemos desde la existencia del Consejo de la Magistratura. Y después, me parece que lo que sucede es que lejos de bregar por un correcto funcionamiento de la justicia, que la gente sienta que hay justicia en nuestra sociedad, que el que las hace las paga, que no da lo mismo decir una cosa y hacer otra, que no da lo mismo hacerle caso o no hacerle caso a la Corte Suprema de Justicia, se convirtió en una mesa de negociación política, porque la oposición también hace su juego con el Consejo de la Magistratura. Y se convirtió en una suerte de vos nombras un juez, yo nombro otro juez, vos tenés un consejero, yo tengo otro. Entonces es desvirtuar todo finalmente. Sí, parte y parte. Estoy de acuerdo que no funciona bien, pero también que el Consejo de la Magistratura es importante en la medida que impide la mera nominación política. No, eso absolutamente. Es decir, que rompe con lo que venía haciendo el menemismo. En consecuencia, bueno, y esto también revela la brutal incapacidad de llegar a mecanismos de acuerdos para tener algo que sea razonable. Por cierto, tenemos que tratar de que tengamos un Consejo de la Magistratura que no sea un escenario de prebendas políticas, sino de que funcione correctamente, ¿no? Sí. También hay algo, porque uno piensa, bueno, puede ser que estas preocupaciones que tienen que ver con algo de orden institucional estén lejos de la gente, pero yo traía a colación el caso de una movilización como fue uno de los primeros banderazos que tuvo en el corazón de la movilización el oponerse a una reforma judicial que intentaba impulsar el oficialismo. Y también es cierto que en las encuestas de opinión está muy arriba la justicia en los índices de escepticismo o de las instituciones más degradadas ante la opinión pública. Esto no puede no tener un costo para nuestra vida en sociedad. Sin duda, pero lo paga el sistema democrático. Por cierto, si esto es así, lo que hay que hacer
es reformas judiciales que tengan consensos extendidos, que no sean sospechadas de que es para beneficiar a uno o a otro. Claro. Desde ya. Para empezar, que no la impulse gente que está complicadísima en la justicia. Pero por supuesto. Para empezar. Por supuesto. Porque tengo derecho a pensar que puede haber algún interés, ¿no? Pero todos los gobiernos han fracasado en sus reformas judiciales porque a la política no le interesa, realmente a la política no le interesa reformar la justicia. Fracasó también el gobierno de Mauricio Macri, que prometía la justicia 2020, no logró reformarla. El proyecto de Alberto Fernández naufraga en el Congreso porque además a Cristina Kirchner no le gustó. A ver, yo creo... No estoy de acuerdo totalmente. Por cierto... No. Por cierto que yo creo que las reformas judiciales tienen que venir precedidas de acuerdos muy genuinos. Pero, por ejemplo, vos que mencionaste el programa de Justicia 2020, tuvo un éxito extraordinario en los procesos civiles ordinarios, que pudo bajar la tasa de resolución de esos casos de 5 años, que duraban antes, a 1 año y 9. ¿Cuáles son para la gente que...? Bueno, a ver, son los daños y perjuicios, los juicios civiles, sí, claro, que no está en vigencia en todo el país, hay nada más que un 60% de los juzgados. Pero digo, a ver, no quiero hacer alaraca de esto, lo que digo que es posible hacer reformas que mejoren el servicio de justicia para la gente. Claro. Para la gente, no para resolver las causas de corrupción. Es exactamente, y hay algo, repito, hay algo en quién impulsa las reformas que por supuesto dispara algunos interrogantes, y también algo sobre las promesas de Alberto Fernández, ¿no? De que no iba a reformar. Eso lo decía en campaña, lo podemos ver. A ver. En la actualidad, están hablando de que hay que cambiar la justicia. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Pero la gente de su partido, ¿por qué usted no salió a decir, no, nosotros no tenemos por qué cambiar a la justicia? Porque todo el mundo piensa, no... Usted escucha selectivamente. ¿Cómo selectivamente? Sí, escucha selectivamente, porque yo nunca dije semejante cosa. Usted dice que no va a pasar eso. No lo voy a hacer eso. Lo quiero grabar para tenerlo. Grábelo, lo va a guardar al recuerdo porque no me va a poder retrucar nada. Yo soy un hijo de un juez. Respeto el Estado de Derecho. Hace 30 años enseño en la Universidad de Buenos Aires. No borro con el codo lo que le enseño a mis alumnos. Mario Pereira, no, el periodista de Cadena 3, muy enfático, el ahora presidente estaba en campaña diciendo no voy a reformar la justicia. Cristina Kirchner, desde la vicepresidencia y con mucho poder, intentó reformarla, tuvo media sanción, ¿no? La reforma judicial. Ya había reformado la justicia, ¿te acordás? De democratización de la justicia en el 2013. Y hubo muchos acontecimientos en el Senado, que yo digo es donde se hacen las leyes, obviamente, todos respecto a la justicia. La creación de comisiones para investigar a fiscales, la remoción de 2 camaristas que no le gustaban a Cristina Kirchner, o estaba bien que los remuevan, pero todo eso fue en pandemia. En pandemia, en confinamiento, cuando se esperaba tal vez otro tipo de prioridad, ¿no? No, y además hay algo, y le quiero pedir una reflexión, Ricardo, porque tiene que ver con los sistemas y con... Hay algo que va más hacia el corazón. Usted recién dijo algo más profundo, que es lo que sufre es nuestra vida democrática, lo que sufre es la democracia cuando se avasallan las instituciones, cuando se instala una suerte de anomia. Y si uno observa, por ejemplo, recuerdo ver una entrevista de Cristina Fernández de Kirchner con Rafael Correa, donde ella va al corazón de por qué cuestiona este sistema, ¿no? Y dice, bueno, uno no se operaría en un quirófano de hace siglos, pero no funciona igual, no funciona de la misma manera, ¿no? Sí. A mí a veces me da la sensación de que dentro de la coalición gobernante y sobre todo viendo la gestión de la presidencia de Cristina Kirchner, de que hay una idea diferente de democracia a la que tenemos, ¿no? Sí. Es de que hay una suerte de concepción de democracia mayoritaria. Es decir, que nada puede prevalecer sobre el voto popular. Ella lo dijo en campaña, es ¿no? decir, el que gana las elecciones puede hacer lo que quiera y no hay límites. Claro. No hay reglas. Para los que creemos en una democracia constitucional, que el poder tiene límites, que hay división de poderes, que la justicia tiene que ser independiente, que los fallos de la justicia tienen que ser independientes y acatados. Bueno, esto choca. Y fíjense que el proyecto de ley de democratización de la justicia, ¿a qué apuntaba? Por ejemplo, a que los miembros del Consejo de la Magistratura fueron electos por voto popular. Sí. Había que elegir en elecciones, ya con la lista Sábana y todo,
a miembros del Consejo de la Magistratura. O sea, eso es una que van a hacer campaña. Eso es lo frenó la Corte. Concepción de democracia mayoritaria, de raíz populista, que en realidad no es la que tiene nuestra Constitución, ¿no? Pero siempre se refleja esto en las posiciones, es decir que si tengo el voto popular puedo hacer cualquier cosa, y no es así. Y no es así. El poder está sujeto a controles, el poder está sujeto a límites, y bueno, y en nuestras democracias rige el Estado de Derecho, que es el cumplimiento de las reglas. Usted como ex miembro, ¿no?, de los camaristas que jugaron a las juntas militares, cuando escucha a Parrilli o a, no sé, voceros K decir que esto es un golpe institucional o que es un golpe de Estado, ¿qué siente? Que me parece que no aprendimos lo que es el golpe de Estado, ¿no? Argentina tiene esta historia tan cruenta, tan sangrienta, y me parece una banalización. No hay golpes institucionales, en realidad... Se cambia una ley. No, claro, está dentro del juego institucional, que será, bueno, más o menos correcto, se criticará o no, pero me parece que hemos sufrido mucho para hablar de golpe de Estado. Ahora, hay algo en nuestra idiosincrasia, y quiero que veamos otra imagen. Estamos como en el túnel de los recuerdos. Vamos a ver otra imagen y otra secuencia. ¿Recuerdan ustedes cuando vino Scioli a votar en el contexto del Congreso para darle el quórum que necesitaba el oficialismo? Sí. Pero Scioli en realidad, ya según sabíamos todos, era el embajador en Brasil. Vamos a recordar esa secuencia, dale. Común. La diputada que va a asumir a partir de mi renuncia del 2 de marzo, no hay ninguna especulación, porque yo podía haber presentado también la renuncia, asumía ella y se daba el quórum de la misma manera. No es que quiera poner este argumento. Entró y votó. Claro, era para la modificación de regímenes jubilatorios para magistrados y diplomáticos, ¿no? Recuerdan que eso también tuvo mucha controversia. De los creadores de O Embaixador, te parto el bloque, digamos, ¿no? Los mismos parto el bloque, solo en Carlos Faz. No, claro. Parece una obra hay algo de eso, ¿no? Como de los mismos creadores. Hay una discusión que tiene que ver con el orden de la norma, ¿no? Pero después hay otra discusión que es ética, que es el espíritu, es ir con el espíritu de la norma. ¿Por qué siempre estamos discutiendo una política que se mete en los espacios vacíos, ¿no? Bueno, y tiene que ver también con la ejemplaridad, ¿no? Las acciones de las autoridades públicas son ejemplares para la sociedad. Es decir, son un espejo donde la sociedad se va mirando. Y la cuestión de las truchadas, de buscar el atajo, esta del quórum, esta de ayer, de dividir el bloque para poder sacar un representante más, que es una decisión claramente contraleguen, es decir, rompe el espíritu de la ley respecto de la representación y no responde... Para usted no es constitucional lo que hizo Cristina Kirchner, ¿o no? ¿O es no, a ver, para explicarlo muy sencillamente, la ley dice que tiene que haber 2 representantes de la mayoría, uno por la primera minoría y otro por la segunda. Cambian el bloque para poder cambiar la composición y llevarse el 75%. Con lo cual rompe la representación y el espíritu. Y tampoco respetan lo que dijo la Corte, porque la Corte dijo para completar el mandato de los representantes políticos. Esto quiere decir que uno tiene que ver cuando se inició el mandato cómo era la composición de los bloques, no ahora. Por cierto, y esto que termina desde ya, se va a judicializar, planteos, etcétera. Y todas estas cosas me parece que no ayudan en este momento. ¿Cuál es el...? Perdón. No, adelante. Lo que me pregunto es cuál es el costo. Digo, porque esto no resulta ser gratuito. Es una vicepresidenta que ya desoyó a la Corte Suprema, porque el 15 de abril debían enviarse los consejeros. El Congreso no lo hizo porque se agarró de un fallo de un juez de Paraná que metió una precautelar. La Corte Suprema, básicamente ese juez le dijo, vaya a estudiar Derecho nuevamente. Y lo denunció. Y lo denunció, le pidió un jury de enjuiciamiento. Hay como un corrimiento siempre de lo que debería suceder, porque uno dice, la Corte falla. ¿Quién se atreve a no acatar un fallo del máximo tribunal, de quien tiene la última palabra e interpretación sobre la Constitución Nacional? Digo, bueno, parece que sí, que hay dirigentes políticos que se atreven a hacerlo y que no pagan un costo tampoco.
Entonces digo, si este corrimiento pasa a este nivel, ¿qué le pasa al ciudadano de a pie, no? Que claro, es lo que él decía. hay un corrimiento en todo, No, pero yo digo al revés. ¿Cómo recibe el ciudadano de a pie bueno, también. esta terrible falta de empatía que tiene la dirigencia política respecto a los problemas cotidianos? El ciudadano de a pie en este momento está preocupado por la integración del concepto de la magistratura. No, por eso le acaban de contar que tiene 6,7 de inflación mensual. Claro. Es decir, Claro. Que ya es vieja, porque hoy está viviendo la inflación. Pero cuidado, que esta desconexión que tiene la política con respecto a la sociedad es un síntoma serio, porque esto es lo que va degradando el funcionamiento democrático. Y también lo va degradando cuando las reglas básicas de funcionamiento, bueno, hay desacuerdo. Hay desacuerdo sobre qué es bloque, qué no es bloque, cuáles son las mayorías. Yo recién lo conté, muchos de los senadores que aparecieron en los dos listados, sobre todo los que no están en el listado, digamos, del bloque de Cristina Kirchner, se enteraron por los medios en qué bloque estaban. Esto lo tengo chequeado por... O sea, ¿le pasamos lista a nosotros? Sí. Le tocó tema A, tema B. Exactamente. Y lo leyó Wiñaski. ¿A dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Le pasamos lista a nosotros? Exacto. Y además del nombre del bloque. No hubo ningún tipo de consenso. Bueno, llaman por teléfono a la secretaría y dicen, ¿a qué bloque voy? Bueno, pero es una falta de respeto muy profundo al espíritu del voto. No es, nosotros nos reímos por lo absolutamente absurdo que es, pero al votante es una falta de respeto. Es una desconexión. Sí. Sí, es erosionar la democracia, ¿no? Es muy serio. Porque no es el senador tal, no es el representante de una provincia, ¿no? En el Senado de la Nación. Usted en su cabeza, ¿no? ¿Qué piensa cuando ve a alguien que desoye lo que dice la Corte Suprema? Hay que ser audaz, ¿no? Hay que... A ver, no hay muchos por ejemplos, supuesto, no, bueno, pienso en las consecuencias, porque yo creo que hay que trabajar para alimentar la democracia. Y alimentar la democracia también es alimentar el funcionamiento del Estado de Derecho, tener una ciudadanía también respetuosa de la ley. Pienso en esas cosas. No acatar o pelearse con la Corte Suprema, esto supone un desvío, un desconocimiento del funcionamiento constitucional grave, grave. Porque a mí me pueden gustar o no las decisiones de la Corte, uno las puede criticar, lo que quiera, pero tener este tipo de contienda con la cabeza de uno de los poderes del Estado me parece una cosa absurda, ¿no? Bueno, y absurdas son estas trampitas cotidianas nuestras de cada día, algunas muy, muy grandes y graves por sus implicancias, y les preguntamos a ustedes cuáles son las avivadas que más les molestan, que más observan. El hashtag es Bella y Bestia TN, tenemos algunos tweets. Dale, vamos a ver. A ver qué dice la gente. Ahí está Silva Yecre, que dice: siempre habrá vivos en tanto y en cuanto todo dé lo mismo, cumplir o no, estudiar o no, nadie se haga cargo de nada, no haya consecuencias de los actos y triunfen los que delinquen. Hay país. Cambalache, ¿no? Muchas gracias. Me indigna, dice Karina, me indignan los que se creen impunes y tratan de convencer de su inocencia, aún sabiendo que no lo son. De lo contrario, no harían estos artilugios. La viveza del oficialismo nos sigue hundiendo y la oposición no está a la altura, dice Karina. Ahí tenemos otro más, perdón. Necesito lentes, creo. Mirá que somos tres ya. Sí. Disputas que son horrorosas por... dice, disputas que son horrorosas por suerte de lugares donde podemos expresarnos. Una locura y nosotros tenemos que salir a trabajar. Son inmorales. Bueno... siempre nos tiramos al si pasa, pasa. Está bueno esto que sale en este tuit. Fomentado por el hecho de que no hay que afrontar consecuencias por el intento, cara duras. Sí. Hay algo que recién dijo Luz Salinas que es muy interesante y que tiene conexión con este tuit. Retomémoslo ahora en un toque cuando terminemos de leer. Sí. Mariana. Sí, dice, lo que más me molesta es la cantidad de gente dispuesta a meter la mano en la lata. Y adelantarse en la fila, ¿no? Esto lo dice por el dato de Lucía Salinas, tal vez que va a contar en un rato. Todos tienen, ¿no? Los tweets como un hilo conductor que es la impunidad, ¿no, Ricardo? Sí, claro. Cuando las consecuencias que traen las normas para determinado hecho no se aplican, que es la impunidad,
esto significa esterilizar la norma, ¿no? Es decir, una norma que no se aplica es una norma que no tiene vigencia. Claro, pero eso es lo que después termina formando la anomia, o sea, la ausencia de la norma. Ya nos olvidamos cuál era la ley o la regla que organizaba nuestra coexistencia, ¿no? O sea, hace unos años se hizo un relevamiento que hizo IDEA Internacional, etcétera, y el Centro Argentino de Derecho Constitucional sobre el cumplimiento de la ley. Y lo notable es que el 80% de los entrevistados decía que en la Argentina no se cumple la ley. Pero cuando le preguntaban a uno, ¿usted la cumple? El 90%. El 90% decía que sí. Claro. Todos eran el porcentaje que son los cumplía. otros. Claro, sí. Los otros están sobre representados, pero yo no. Yo tengo un conocido, buenas noches a todos, todas y todos. A ver, bueno. Que me decía que ante algún problema siempre se sale con todas las de la ley. Sale con juezas, fiscales, abogadas, mujeres policías. Y quiero aclarar que ya no voy a reformar la justicia. ¿Ah, no? No. La justicia debería meter presos a los honestos, que hacen peligrar el gran sistema de corrupción que funciona de maravillas en nuestro país. Muchas gracias a todas y todos. Espera, sí, Es un chiste, pero no. Es un chiste, pero no. Ay, y lo retomo al chiste del presi trasnochado que tenemos acá en Bella y Bestia. Y te lo pregunto a vos, Lucía Salinas, vos también, Nico, obviamente investigan causas de corrupción. Tanta inteligencia puesta en los artilugios, en las tanganetas, en los esquemas de producción, si solo estuviera puesta la mitad de eso en resolver algún problema, ¿no? Sí, pero además, un poco planteando esto, hay que pensar en un juez. El juez Bento. Sí. ¿Por qué? Porque ese juez hoy quiere ser camarista. Es camarista de la casación. Es decir, antes de la Corte Suprema está la Cámara de Casación, al máximo tribunal penal. Ese juez está condenado y confirmado por corrupción, por lavado de dinero, por 10 hechos de coimas. Con un ¿No puede patrimonio explicar impresionante. un patrimonio impresionante? Perdón, ¿no era juez electoral o Juez de tiempo. competencia electoral en Claro, Mendoza. ahí va. Y ahora pidió concursar y el kirchnerismo dijo, sí, que concurse, que Y dale. concurse y que Hacienda no solo está condenado por corrupción confirmado, sino que también puede ascender en su carrera judicial, porque solo en Argentina, evidentemente. Solo en Argentina. Ya viene, claramente. Solo en Argentina. Ahí está Cambalache. Sí. Rápido el vento. Le duele a cada cosa que decimos le duele a Gil Lavedra, Está ¿no? bien. Como es un hombre del derecho, claro. No, y a ver, a mí me parece que la Argentina muy difícilmente encuentre su rumbo si no consigue conciliar políticas de mediano y largo plazo, es instrumentos de cooperación común. Y esto tiene que ver también, Alfonsín decía que para poder avanzar en acuerdos hay un primer acuerdo que él llamaba el Pacto de Garantías, que es sobre el funcionamiento del sistema. Sí. Es decir, sobre el cumplimiento de las reglas básicas del sistema. Es el primer presupuesto para poder sentarse, para poder diseñar lo que yo creo que es imprescindible en la Argentina, bueno, que es tratar de conciliar posiciones hacia un futuro común, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta final por esto que decía Nico, que tiene que ver con un antecedente que ha marcado la tradición argentina desde la restitución de la democracia en materia de derechos humanos y del que usted ha sido parte, que ha sido el juicio de las juntas. El presidente Alberto Fernández esta semana habló de la situación en Venezuela diciendo que los problemas se han ido disipando. Esto fue negado por organizaciones de derechos humanos. ¿Qué siente usted cuando encuentra que de alguna manera o para algunos sectores se está empañando nada menos que todo ese capital que tiene la Argentina ante el mundo? A ver, ha habido, sobre todo en los últimos 30, 40 años, un avance extraordinario del derecho internacional de los derechos humanos, que han enfatizado en el carácter universal de los derechos humanos. Claro. Es decir, predicar y tutelar su vigencia cualquiera hacia el régimen, cualquiera hacia el sistema, etcétera, sin distinciones ningunas. Y por cierto, yo creo de que esta universalidad de los derechos humanos hace que no se puedan ni lisonjear, ni apoyar, ni nada, sistemas donde los derechos humanos no están en vigencia. Me parece que no lo están en Venezuela, tiene gran cantidad de denuncias sobre violaciones masivas. Hay 2 informes de Bachelet, que fue la comisionada de la Comisión de Derechos Humanos al respecto. Y esto me parece, bueno, que estamos muy mal. Desmerece una posición tradicional de la Argentina,
en defensa de los derechos humanos universales, ¿no? Parece retroceder la Argentina, ¿no? A veces. Sí, sí. El futuro es el pasado, a veces. Exactamente, la Argentina vintage, en sepia. A ver, Nico Wiñaski, tenés que ir al hueso y por supuesto lo invitamos a Ricardo a quedarse a escuchar el comentario de Nico Wiñaski. Voy a ser breve y conciso. Pues eso está lejos hoy. Esto lo voy a decir con total respeto, ¿no? De las investiduras. ¿Qué pasó con la pelea de papá y mamá? O de papi y mami. Del presidente de la República y de Cristina Kirchner. Hace 2 meses que estamos escuchando que, y esto es obviamente una metáfora, en nuestra casa papá y mamá se pelean, no se hablan, no resuelven su situación y nosotros estamos en el medio. 2 meses. Esto paraliza al gobierno, sorprende a muchos personas que están vinculadas a Alberto Fernández, porque en la intimidad Alberto Fernández dice estar cansado de Cristina Kirchner, le hace mal al país, dice, basta, me cansé, pero al mismo tiempo no hay cambios. Entonces, ¿cómo se gobierna la Argentina con papá y mamá y peleados? ¿Qué pasó ayer en el Senado? El presidente se enteró por la prensa que se había partido el bloque oficialista en la Cámara de Senadores. Sin mayoría en el Senado, porque esto abrió una puerta que no se sabe hacia dónde va, ¿no? No es solamente por el Consejo de la Magistratura, ¿no? Se armaron 2 bloques, que, insisto con esto, los nombres de los bloques los puso Cristina Kirchner o alguien vinculado a ella. Los propios senadores se enteraron por la prensa en qué bloque estaban, los que no están, obviamente, muy pegados a Cristina Kirchner. ¿Cuál es la posición del gobierno sobre esto? ¿Lo dejó pasar porque tal vez sirve para el peronismo que haya un consejero más? No sabemos. No sabemos cuándo, si es que se van a amigar o se van a divorciar, papi, mami. ¿Se van a divorciar o se van a amigar? Porque estamos en casa y estamos escuchando los gritos o que no se hablan. Entonces no se puede resolver absolutamente nada, ¿no? Se habla mucho de la Cámpora, de la injerencia que tiene la Cámpora en el gobierno. Es completamente real. Yo ayer contaba 300 o más nombramientos de camporistas en lugares claves del ANSES por sueldo de 300.000 pesos, dejando de lado a la gente de carrera. Te llega a vos. Es lo mismo que la justicia. Parece lejano, pero a vos te llega. O sea, cuando vas al ANSES, al PAMI, o a muchos otros organismos, te atiende gente que fue designada ahí por amiguismo, ¿no? Hay problemas de la Cámpora. Aunque tienen todo, pierden todo. Pierden las elecciones en facultades. Hubo un primer paro contra la Cámpora, contra quien es hoy el intendente interino de Hurlingham, porque los empleados más antiguos vieron que llegaba la Cámpora y empezaban a ganar más. Quien está haciendo uso de licencia de esa intendencia es Juan Zabaleta, ¿no? Y entonces pararon los empleados de antes. ¿Por qué esas diferencias? ¿Y por qué no se resuelve? ¿Qué va a pasar con el FMI? ¿No? Y Cristina Kirchner, sabiendo su posición y la de Máximo Kirchner, ¿cómo sigue esto? ¿Por qué en el Senado el oficialismo aceptó que vaya una consejera oficialista al Consejo de la Magistratura, en la Cámara de Diputados, perdón, Roxana Reyes del radicalismo, y en el Senado Cristina Kirchner hizo este desbarajuste fenomenal a medianoche y sin avisarle a nadie? O sea, yo hablé con senadores que llamaron hoy a José Mayans, porque Cristina Kirchner lo designó como jefe de los 2 interbloques, y le dijeron, ¿pero qué pasa, loco? Perdón que hable así, porque además se lo dijeron así. ¿Cómo no nos avisaste? Ya nos estamos comiendo algunos sapos, digámoslo así, en diálogo coloquial, que es como el que se habla con Mayans entre 2 senadores, y de golpe nos enteramos medianoche por la prensa que se partió el bloque. Máximo Kirchner, cuando dijo que no podía defender el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados, dijo que no iba a partir el bloque para no desestabilizar al gobierno. Ayer lo partió la madre. ¿Y por qué? Por la justicia, por el Consejo de la Magistratura. Es fundamental el Consejo de la Magistratura. Fundamental. Ahora, llama la atención el momento, otra vez, a medianoche. En pandemia, en confinamiento, viendo qué pasa con Bertuzzi y Bruglia, 2 camaristas. ¿Es para tanto? Sí, es para tanto para mamá, la vicepresidenta, que está muy complicada en la justicia. Lucía Salinas sabe bien
cuántos recursos tiene que resolver la Corte sobre ella. Ahora, ¿mamá puede llevar al país, al Parlamento, sus problemas personales? ¿De verdad le importa tanto el Consejo de la Magistratura? ¿O le importa a ella? ¿Y por qué la acompañan? Hoy, en esta pelea, que es por mensajes, Alberto Fernández, ¿qué hizo? Fue a dar una clase de derecho penal. En medio de la discusión judicial, en la que él no se metió, en el Senado, fue a dar una clase de derecho penal a José Cepaz. Y estaba bastante eufórico, veámoslo. Y por lo tanto, yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos. Porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos. Un carajo estamos perdidos en el 2023. ¿Quién dice que están perdidos en el 2023? Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Ahora, ¿se tienen que hablar así? Frente al problema del Consejo de la Magistratura, el presidente da una clase de derecho penal, entiendo que fue derecho penal, y que él siempre dice soy un hombre del derecho. Ahora, también permitió todo lo otro, toda la embestida contra fiscal. Acá no funciona mal la Oficina Anticorrupción. La FIP y la Unidad de Información Financiera, en la ruta del dinero acá, son la querella, tienen que denunciar o pedir que se investigue. Se retiraron de todo eso. Así no puede funcionar un país, ¿no? E insisto con esto, la puerta que se abrió cuando se parte el bloque lleva a un lugar al que no se sabe. Porque los que quedaron de un lado, el lado, digamos, no cristinista, ahora tal vez hagan otros bloques o empiecen a negociar de otro modo. ¿No? Es interesante lo que pasó con los Kirchner. Fue Máximo el que renunció a la jefatura del bloque en la Cámara de Diputados y es Cristina Kirchner la que a medianoche parte el bloque de senadores del PJ. Lo último, la Corte lo que hizo con el Consejo de la Magistratura es decir que vuelva a correr una ley que se votó en el 97. En diciembre del 97. ¿Cómo se votó por unanimidad? Peronistas, radicales y quienes estaban en la Cámara de Senadores, aplaudiendo todos esta misma conformación. Entre otros votó Leopoldo Moró, que ahora dice que esto es un golpe de Estado. Son leyes, es la Corte Suprema, es un texto hermoso, el que hay que leer y cumplir, que es la Constitución Nacional. La pelea de papá y mamá, yo no sé cómo termina, pero dentro de poco algún desenlace va a haber. Nico Wiñaski al hueso. Y lo veía Ricardo Gil-Lavedra, nuestro invitado de hoy, mirando atentamente, asintiendo en algunos pasajes, pero me quedo con una idea, el desacople se paga, ¿no? Porque además escuchábamos bien atentamente y decíamos, algunos capítulos de toda esta novela ya me los había olvidado, necesitamos un newsletter, un envío día por día de Nico Wiñaski para seguir esto. Y ese desacople de una Argentina que tiene un montón de urgencias, que lamentablemente tienen que ver con la subsistencia para millones de personas, se paga caro para la democracia, ¿no? No, bueno, sin duda, esperemos que se recobre la sensatez, que la política pueda ocuparse de los problemas de la gente y que, bueno, la Argentina pueda superar esta situación. Estamos en situaciones muy delicadas, pero bueno, depende de los argentinos también. La última muy cortita, ¿por qué sigue trabajando en el mundo del derecho? Bueno, porque es una vocación. Porque una vocación, yo creo que cuando uno abraza la carrera de abogada lo hace con determinados ideales y yo creo que todos los abogados y abogadas perseguimos un ideal de justicia, ¿no? Yo creo que todos queremos el cumplimiento de la ley, que se haga justicia, que la gente pueda tener acceso, sobre todo los más necesitados. La justicia también, por el Estado de Derecho, también apunta a una sociedad más igualitaria, respeto a los derechos de todos. En fin, esto fue lo que me llevó hace muchísimos años y tengo vivo todavía los mismos ideales. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, de verdad, por estar con nosotros. Al contrario. Bueno, Bella y Bestia TN es el hashtag, así que sigan mandando. Estamos recibiendo muchos, pero muchos mensajes. Cuando volvamos de la pausa tenemos el dato de la dama patagónica y también tenemos... DJ. Bueno, ahí está.
DJ Winnie Ángel. No lo quería decir yo. Está muy bien. Es que él tiene locutor, lo pidió por contrato. Decilo con orgullo. Está firmado, él tiene locutor. Bueno, nada. DJ A mí, Winnie Ángel. yo le voy a decir a Luzalina que se aprenda así, como una presentación para algo para mí, porque él pidió locutor. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Gracias. Amigo fiel. Bueno, Toy Story es una historia cándida. Esta no lo es tanto, Nico, me parece. No, lo sabemos, porque todavía no ha narrado la dama patagónica. Ay, escuchamos al comienzo la canción del jardinero. Esa canción tan linda de María Elena Walsh. Estamos con canciones infantiles, pero Sí. esto no es un juego de niños. No, esto no es un juego de niños ni tampoco es un cuento. TN Kids. La trasnoche. La Viola Kids. La trasnoche, la Viola Kids. La Viola Kids. Claro, la Violita Kids. Y recién escuchábamos la canción del amigo fiel. Este es un jardinero fiel. Vamos a ver como una suerte, esas cosas que le gusta hacer a Caro, combinar. A ver. Como hacen latinas, ¿viste? Combinar el amigo fiel y el jardinero. ¿Y cómo sería? ¿La Quinta de Olivas tiene jardinero? Sí, tiene muchos Sí, jardineros. obvio. ¿Cómo que no? Tiene muchos. ¿Y le gusta cómo le mantienen el jardín? Me encanta. Yo siempre le digo, que nunca te digan no podés. Andá y podá igual, le digo. Claro. Lo importante es nunca irse al pasto. Bueno, Totalmente. les quiero contar de un hombre. Sí, ¿no? Bueno, este es un taller literario. Un hombre que tiene el lujo de ser el único empleado, el único. Una empresa que tiene un único empleado de una prestigiosa inmobiliaria. Sí, pero no es jardinero el hombre. Pero único empleado de una inmobiliaria que se ¿Pero es dedica jardinero? al rubro inmobiliario, no, al noble oficio de la jardinería. Mantiene Qué esos crack. jardines Hay que mantener. hermosos, podados, Hay que regados, sembrados, En, una tierra árida, hay que decirlo. No es fácil. Tierno en la noche. Claro, no es fácil ser jardinero ahí. No es Tantos fácil. años. No es fácil. Tantos años dedicado a este noble oficio le valió, según dijo la justicia, algunos Está documentado. beneficios. Se llama Ramón Ángel Díaz, no es el ex DT de... No, porque... No lo van a buscar a Ramón Díaz, le van a decir por TN, nada que ver. Cortate el pasto para la cancha. Pará, es Ramón Ángel Díaz. Díaz, Claro, Ramón Doble Ángel Díaz. Díaz, el jardinero de Cristina Kirchner. ¿Cómo? ¿Viste? Claro. El jardinero. Mirá la imagen. Esta imagen tiene muy poquito tiempo. A ver. Ese jardín Ese jardín es del hotel Yo lo conozco. Casa Patagónica Los Sauces. Hay que tener ese verde en Calafate, ¿eh? Hay que tener ese verde y tan prolijo. Sí. ¿Quién está paseando ahí? En ese jardín del ¿La hotel. doctora? En un hotel cerrado hace 5 años. ¿La doctora? Ahí está Cristina Kirchner controlando que el jardinero haya hecho el trabajo. Auditando el trabajo de... Pero ¿cuáles son los Auditando el beneficios? trabajo. Bueno, el jardinero de Cristina Kirchner aparece en un listado. Ah, mira. No en el de los senadores de uno, de otro, no. En un listado de 89 personas que son exclusivamente personal médico. Ah, de la pero ciudad de pará. Calafate. El tipo, perdón, Ramón Ángel, es jardinero, trabaja en el rubro inmobiliario Sí. y también en el sector de la salud. Y figura en un listado Es de el nombre del personas renacimiento. que se vacunaron cuando solo se podía vacunar al personal de salud. Ah, qué y al pena. personal esencial. Estamos hablando Qué pena. enero, febrero del 2021. Qué vergüenza. ¿Sí? Cuando empezaron a llegar las primeras Pará, vacunas pará. a la Argentina. ¿Vos decís que el vacunatorio VIP entra en la casa de Cristina Kirchner en el Calafate? Pero él controla todo. Cuando ella está y cuando ella no está, ella... Cuando le cuida. preguntaron quién le da las órdenes. La señora, la doctora. La doctora. ¿Qué sucede? La gobernadora de la provincia de Santa Cruz, la cuñada De de la la doctora. jefa del jardinero, hace 4 meses que le adeuda una respuesta a la justicia. La justicia le preguntó lo siguiente: ¿por qué el jardinero de la vicepresidenta figura vacunado cuando solo se podía vacunar al personal de salud? Jardinero fiel, la cuñada fiel,
nadie responde, pero figura en ese listado. ¿Cuándo me van a vacunar? Dijo, cuando podamos. Pero esto tiene que ver con todo lo que hablamos. Sí. Porque si hubiera una justicia firme, ¿no? En Santa Cruz o tal vez... sí, en Santa Cruz, ¿no? Sí. Tendrían que haber respondido ya. Sí. Sí, pero no solo eso, nadie se arrepiente. ¿Recuerdan ustedes las declaraciones del propio Zanini? Que jamás arrepentí. Que le dijo a Berbisky, no te sientas mal, no te arrepientas, sentite orgulloso. Claro. Y el presidente de la Nación dijo, saltearse en la fila para vacunarse anticipadamente no es una vivada, pero no es un delito. Ay, ay, ay. Eso explica muchas cosas. Y ya está en nuestro estudio el señor José Bianco. Y pasa, raudo y fugaz, como ha venido esta lluvia, José. ¿Qué pasó con ¿Está lloviendo? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Está lloviendo afuera cuando salgan. Primero volaron las hojas, viendo otoñal todo. Llegó un viento 9:30, 10 de la noche. Ustedes ya estaban acá adentro. Y después está lloviendo desde hace una hora. ¿Copiosamente? Va a bajar la temperatura, el dato que le importa. Y también va a bajar la humedad. Al fin, eso es lo que más me importa. Nico va a estar igual para los oyentes, los televidentes, ¿no? Y en un ratito les cuento, porque estuvo granizando en algunos lugares. No acá, es la palabra con la que ya capté la atención de todo, pero no la quiero usar con esa intención. Pero granizó en San Luis y en Córdoba, algunas piedras importantes. Acá por ahora estamos fuera de peligro, en un ratito le digo hasta cuándo dura. Bueno, nos contás, en realidad yo sé que te viniste para el Cheboli de Wiñaki, no mientas más. Hay lluvia, pero José Bianco vino por el Cheboli, le dijeron que hay trago, todavía no conseguimos la barra libre, pero estamos en eso. Pausita y ya venimos. Se vendió. Ay, ya sobre tiempo de descuento. Sí, ya hoy es mañana, pero el tiempo, hablando del tiempo, el tiempo. Bueno, hay algunos rayos en la ciudad de Buenos Aires, por ahora no muchos truenos, pero decíamos, lo peor no pasó por acá, no estamos en alerta, hay agua, viene bien, cada tanto que llueva en la ciudad, y se va a ir mañana, en la mañana ya no tendremos agua, pero volverá en la noche. Es decir, los periodos de noche están siendo, mañana a esta misma hora probablemente tengamos lluvia, y esa, la de mañana, se va a extender hasta el mediodía del viernes. Por ahora el fin de semana pulgar para arriba, pero les vine a avisar, quédense tranquilos, que es solo agua. Bueno, ¿hay Nico DJ? ¡Hay Nico DJ! No, adaptado de acá porque ya estamos en tiempo de descuento. ¿Podés decirme el tema que elegiste hoy? Este no es. Claramente no. Cambalache. Es la presentación. Dale. Estuvimos hablando de la justicia, de los vivos. De lo burro que es profesor. Del país de la trampita, ¿eh? Bueno, se incorpora una vez por semana José Bianco para venir al Cheboli. Me ponen Julio Sosa, para atrás vengo siempre. Epa, para atrás. Es un trato, no tantos, es un trato. pero para atrás, Florial Ruiz, Florentino, todo eso me mirá. Es un trato, así le vamos sacando más días, ¿viste? ¿Cómo estás, mi cielo? Parcialmente nublado, dijo José Bianco. Muy bueno. Basta, que nos vamos al paso. Chao, hasta mañana.